Hola amigos, muy buenos días. ¿Sabían ustedes que la historia del rey Saúl es muy parecida a nuestra historia? Sí, y hoy es el tercer tema que tocamos del capítulo 15, de este que dijimos que era el último capítulo de Saúl como rey. Después se va a mencionar, pero hasta hoy Dios estuvo con Saúl y a partir de hoy Dios abandona a Saúl. Habíamos dicho que Dios le dio a Saúl una orden muy clara: ve y acaba con los amalecitas, desde su rey hasta el último, con todos sus animales. Y leímos que Saúl fue y peleó contra ellos, pero se trajo al rey, se trajo lo mejor de su ganado. Y el día de ayer veíamos cómo había un diálogo entre Samuel y Saúl, y Samuel acabó diciéndole: es que Dios prefiere tu obediencia y lo que has hecho de traer animales para ofrecer en sacrificio, pero lo más importante para Dios es la obediencia. Y decía, porque el rebelarse a la voluntad de Dios es como un pecado de consultar a divinos o de tener dioses falsos. Y hoy vemos la última parte, versículo 24 en adelante. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y sus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Yo he pecado, repitió Saúl, pues te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel volvió entonces con Saúl y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: traigan ante mí a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga. Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal ante el Señor. Después se fue a Ramá y regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. ¿Qué sucedió con Saúl en esta parte? Que él había desobedecido repetidas veces la indicación de Dios. Y parecer Saúl no entendía la gravedad de su desobediencia. Y la única consecuencia que hubo de todo esto que Saúl hizo mal es que simplemente Dios le quitó el reino, le quitó el trono de rey, y en una evidencia de que se alejaba de la vida de Saúl, Samuel, el profeta de Dios, nunca más vuelve a tener contacto con él. ¿Por qué les decía yo que la historia de Saúl es también nuestra historia? Porque la desobediencia de Saúl está marcando la pauta de lo que significa la desobediencia en nuestra relación con Dios. Queridos amigos, a veces nos pareciera que un pecado delante de Dios es una pequeña travesura, ¿no? Como una mentirita blanca que no es mala, no le hace daño a nadie. Y a veces pensamos que nuestro pecado es así, que nuestra desobediencia es así. En otra ocasión lo había dicho: ¿qué tan malo fue que Adán y Eva mordieron un fruto? ¿Qué tenía de malo eso? Lo malo no era morder el fruto, lo malo era la desobediencia. Y si algo deja claro es que la desobediencia provoca la ira de Dios. Y lo hemos visto en este capítulo 15. Si pudiera quedar una enseñanza clara es: ¿por qué Dios ordenó la matanza contra el pueblo de los amalecitas? Por la justicia de Dios, porque había en ellos algo que habían hecho que había ofendido a Dios y que Dios estaba cobrando justicia. ¿Por qué Dios castigó a Adán y a Eva, que les dijo: si ustedes lo hacen van a morir? Y hoy día morimos por consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Y por qué ahora Saúl perdió el trono? Por su desobediencia. Pareciera que a Saúl no le caía el 20 y él decía: bueno, pues es que sí, nos trajimos los mejores animales para ofrecer sacrificio. En realidad,
Y cuando al final le echa la culpa a los soldados, pues es que los soldados se lo quisieron traer y no quise oponerme a ellos. En realidad es que la maldad está en nuestro corazón. Queridos amigos, debemos reconocer que el pecado muy poco tiene que ver con el entorno, con el contexto, con las demás personas. El pecado tiene que ver con la actitud de nuestro corazón ante Dios. Cuando nuestro corazón no es humilde, cuando nuestro corazón no se somete a la autoridad de Dios, nosotros somos soberbios, somos arrogantes, hacemos nuestra propia voluntad. Y si algo tiene claro la Escritura es que el pecado provoca la separación, el rompimiento en nuestra relación con Dios. Por eso es que Pablo, en sus cartas que escribe a las iglesias, habla muy claro de las conductas de pecado, habla muy fuerte del producto, del fruto de la carne en nuestra vida. No es en otro sentido, sino el que podamos abrir los ojos a la realidad que el pecado, desde Génesis hasta lo que se menciona en las últimas cartas de la Biblia, el pecado produce rompimiento en la relación del hombre con Dios y por lo tanto provoca la justicia, la ira de Dios. Es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, sí, pero también es un Dios de justicia. No podemos soslayar una verdad tras otra. Es simplemente que la justicia de Dios se aplica a nuestra vida. Esa es la razón principal por la que el Señor, nuestro Dios, había previsto desde el Génesis en el protoevangelio un Salvador. El Señor Jesucristo, que Él, contrario a Saúl fue desobediente. El Señor Jesús fue totalmente, perfectamente obediente. Saúl merecía el castigo de Dios, Dios le quitó el reino. El Señor Jesús no merecía ningún castigo y el Señor Jesús sufrió el castigo de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por eso hoy día nosotros tenemos el perdón de Dios a través de lo que Cristo ha hecho. Queridos amigos, la desobediencia de Saúl podemos juzgarlo y condenarlo por haber perdido el reino por su desobediencia. Esa misma desobediencia es la que vivimos nosotros todos los días. Porque conociendo o sin saber los mandatos de Dios, los desobedecemos. Y lo que a nosotros nos parecen pequeñas travesuras delante de Dios, en realidad son graves ofensas que nos apartan de la presencia de Dios. Y lo más común es que cuando una persona sabe que está ofendiendo a Dios con su conducta, con su forma de hablar, con su forma de vivir, va a sentir ese distanciamiento, va a sentir vergüenza, va a sentir esa tristeza en su corazón de saber que ha ofendido a Dios. Y mal por aquellos que ni siquiera tienen esa conciencia y ni siquiera pueden reconocer que están viviendo mal. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, los que queremos ser humildes ante Él, reconocer que le hemos fallado, de continuo vamos a venir al Señor para decirle: Señor, perdóname, porque yo sé que te fallo todos los días. De manera consciente o inconsciente siempre estoy obrando, pero la obra de Cristo es nuestra redención. Y por eso los cristianos basamos nuestra paz, nuestra tranquilidad, no en lo que nosotros logramos hacer de bueno, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Nosotros descansamos en la obra redentora del Señor Jesucristo a nuestro favor. Querido amigo, querida amiga, yo te invito a que esta mañana oremos y que pues Saúl, un poco arrepentido, dándose cuenta que había perdido el reino, dice pues que Dios me perdone, pero probablemente no había ese arrepentimiento sincero en su corazón. Yo te invito a que hoy vengamos y de verdad, de corazón, pidamos perdón a Dios. Refugiémonos en la obra de Cristo, sabiendo que ahí surge la importancia de que Él sea nuestro Salvador. No solamente nos salva de la ira de Dios, del castigo de Dios, también nos salva de la propia maldad que hay en nosotros. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la enseñanza de tu palabra, porque podemos ver en el ejemplo de Saúl una persona que por su desobediencia perdió el reino. Con su desobediencia hizo que tu ira y que tu justicia cayera sobre él. Pero esto no solamente Saúl, también somos nosotros que de continuo te fallamos, de continuo te ofendemos, que lo que para nosotros parecieran cosas sin importancia, en realidad nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de hablar y de pensar te ofende. Y esa ofensa provoca la separación entre nosotros. Te ruego, Padre, que la obra de Cristo sea aplicada a nuestro favor, que lo que Él sufrió en la cruz del Calvario por culpa de nuestras ofensas, esa sangre se derrame en nuestra vida para ser perdonados, para que nuestra relación sea restaurada.
y para que podamos encontrar la paz que hay solamente a través de Él. Porque si hay algo claro en la Biblia es que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Por eso a través de Cristo te decimos, Padre, perdónanos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Derrama de tu sangre sobre nosotros, perdona nuestro pecado y ayúdanos a vivir en tus caminos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, tenemos un gran reto: aprender a vivir bajo el reino de Cristo. Hagámoslo. Nos vemos el día de mañana.